Meditación 34. Conflictivo y peligroso. Jesús no pudo disfrutar de una vejez tranquila. Murió violentamente en plena madurez. No lo abatió ninguna enfermedad. Tampoco fue víctima de un accidente. Lo ejecutaron en las afueras de Jerusalén, junto a una vieja cantera, unos soldados a órdenes de Pilatos, la máxima autoridad romana en Judea. Era probablemente el 7 de abril del año 30. Esa misma mañana el prefecto lo había condenado a muerte como culpable de insurrección contra el imperio. Su vida apasionante de profeta del reino de Dios terminaba así, en el patíbulo de la cruz. Pero, ¿qué había podido suceder para llegar a este trágico final? ¿Qué ha hecho el profeta de la compasión de Dios para terminar en ese suplicio que solo se aplicaba a esclavos criminales, a rebeldes peligrosos para el orden impuesto por Roma? ¿Qué delito ha cometido el curador de enfermos para ser torturado en una cruz? ¿Quién teme al maestro que predica el amor a los enemigos? ¿Quién se siente amenazado por su actuación y su mensaje? ¿Por qué se le mata? Su trágico final no fue una sorpresa. Se había ido gestando día a día desde que comenzó a anunciar con pasión el proyecto de Dios que llevaba en su corazón. Mientras la gente lo acogía casi siempre con entusiasmo, en diversos sectores se iba despertando la alarma. La libertad de aquel hombre lleno de Dios resultaba inquietante y peligrosa. Su conducta original e inconformista los irritaba. Jesús era un estorbo y una amenaza. Probablemente la actuación de Jesús desconcertaba a casi todos, provocando reacciones diversas, pero el rechazo se iba gestando no en el pueblo, sino entre aquellos que veían en peligro su poder religioso, político o económico. ¿Por qué se convirtió en pocos meses en un profeta tan peligroso? En conflicto con sectores fariseos, los evangelios dicen que Jesús entró pronto en rebeldía y pleito con los fariseos. Ellos constituyen al parecer uno de los grupos que más se mueve entre la gente. Eran probablemente quienes más trataban de influir en la vida de las personas. Es lógico que Jesús entrara en colisión con ellos. Eran un grupo formado por letrados muy familiarizados con las tradiciones y las costumbres de Israel. Muchos de ellos ejercían tareas de carácter administrativo o burocrático, sobre todo en Jerusalén. Probablemente se ganaban la vida como escribas, educadores, jueces u oficiales subordinados a las clases gobernantes. La primera preocupación del movimiento fariseo era asegurar la respuesta fiel de Israel al Dios Santo que les había regalado la ley, que los distinguía de todos los pueblos de la tierra. De ahí su desvelo por ahondar en el estudio de la Torá y su cuidado por cumplir estrictamente todas las prescripciones, en especial las que reforzaban la identidad del pueblo santo de Dios. Preocupados por el sábado, el pago de los diezmos, la pureza ritual del pueblo, la santidad de Israel, los fariseos pretendían urgir a todo el pueblo a que cumpliera leyes y reglas de pureza que solo obligaban a los sacerdotes en el ejercicio de su tarea cultual en el templo. Los evangelios lo presentan siempre a Jesús en conflicto con ellos. Son sus adversarios por excelencia, los que se enfrentan a él, le hacen preguntas capciosas, tratan de desacreditarlo ante el pueblo. Jesús, por su parte, lanza sobre ellos toda clase de amenazas y condenas. No entran en el reino ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Están llenos de hipocresía y maldad.
Son guías ciegos que se preocupan de minucias y descuidan la justicia, la misericordia y la fe. Se parecen a sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero dentro llenos de huesos de muertos y podredumbre. Eran una fuerza social menor que en tiempos de Jesús. Andaban buscando una mayor influencia entre el pueblo. En Galilea representaban probablemente los intereses del templo y tal vez algunos servían como funcionarios o escribas en torno de Antipas. Jesús se pudo encontrar con algunos de ellos en las aldeas galileas de cierta importancia, pero sobre todo entró en contacto con ellos en Jerusalén y sus cercanías. Los fariseos no pueden ignorar a un hombre que busca con tanta pasión la voluntad de Dios. Seguramente escuchan con agrado la llamada ardiente que hace a todo el pueblo para buscar su justicia. Les atrae su radicalidad. Comparten con él la esperanza en la resurrección final. Sin embargo, su anuncio del reino de Dios los desconcierta. Jesús no entiende ni vive la ley como ellos. Su corazón está centrado eminentemente en Dios Padre. Cuanto más lo escuchan, más inevitables son las discrepancias. Lo que más los irrita es seguramente su pretensión de hablar directamente en nombre de Dios con autoridad propia, sin atender a lo que enseñan otros maestros. Esta libertad inusitada de Jesús contrasta con la actuación de sus maestros, que siempre se apoyan en las tradiciones de los padres o en las enseñanzas de su propia escuela. Lo decisivo para Jesús no es observar la ley, sino escuchar la llamada de Dios a entrar en su reino. Lo absoluto no es ya la Torá, sino la irrupción de Dios promoviendo una vida más humana. Probablemente no sabían qué pensar de Jesús. Sus curaciones los atraen como a todos, pues ven en Jesús a un profeta curador al estilo de Elías, tan popular entre la gente. La fuerza de su palabra les hace pensar tal vez en Isaías, en Jeremías o en alguno de los grandes profetas, pero su conducta los desconcierta, les molesta que no se sienta obligado a seguir la normativa de la pureza ritual en la línea que ellos enseñan. Hay algo en Jesús que despierta de manera especial su perplejidad. Por una parte, les cautiva aquel profeta que siente como propio el sufrimiento de los enfermos, la humillación de los pobres, la soledad de los excluidos. Es conmovedor verlo acercarse a ellos movido por la compasión de Dios. Lo que no pueden entender es su increíble acogida a los pecadores. Ningún profeta de Dios actuaba así. Se siente amigo de los perdidos. Su mesa está abierta a todos, incluso a quienes viven fuera de la alianza, sin dar signos de arrepentimiento. Jesús resulta ofensivo que los admita amistosamente en nombre de Dios, sin exigirles la penitencia y los sacrificios prescritos para todo pecador alejado de la ley. Hubo pues enfrentamiento entre Jesús y los sectores fariseos. No fueron ellos los fariseos los instigadores de su ejecución. La muerte de Jesús no se va gestando en estos enfrentamientos con los fariseos. La verdadera amenaza contra él proviene de otros sectores, de la aristocracia sacerdotal y laica de Jerusalén y de la autoridad romana. Oposición a las autoridades religiosas. La aristocracia de Jerusalén estaba formada por una minoría de ciudadanos ricos e importantes, muchos de ellos sacerdotes. Algunos miembros de estas clases dirigentes, no todos, pertenecían al grupo saduceo. Bastantes poseían grandes riquezas. Son conocidas sus elegantes mansiones en el barrio superior de Jerusalén y las propiedades que iban adquiriendo con diversas estrategias y presiones.
El pueblo, al parecer, los consideraba como un sector poderoso y corrupto que vivía de los diezmos, las tasas y donaciones que llegaban al templo. Cuando los evangelios hablan de los sumos sacerdotes, se refieren a un grupo que comprende al sumo sacerdote en ejercicio, a sacerdotes que han ejercido este cargo en el pasado y a sacerdotes responsables de importantes servicios. Esta aristocracia del entorno del templo actuaba con instancia de poder con la que contaba el prefecto de Roma para gobernar Judea. No sabemos si Jesús se encontró alguna vez con los saduceos de manera directa. La mayor parte de su tiempo lo pasó dirigiéndose a judíos corrientes de los pueblos de Galilea y Judea, no al pequeño grupo de ricos aristócratas de Jerusalén. Pero Jesús no les era un desconocido. Habían oído hablar de él y tal vez alguno lo había escuchado. No era la primera vez que Jesús visitaba la ciudad para anunciar su mensaje durante los días de una fiesta. Lo que oían de Jesús no podía sino despertar recelo y desconfianza en los dirigentes de Jerusalén. La actuación carismática de Jesús, colocándose en su misma línea profética de Juan, al margen del sistema de sacrificios del templo, no podía menos que irritarlos. Más aún, al ver que Jesús prescindía incluso de la liturgia penitencial de Juan y acogía amistosamente a los pecadores, ofreciéndoles el perdón gratuito de Dios. Según su práctica escandalosa, hasta los recaudadores y las prostitutas tenían un sitio en el reino de Dios, sin pasar previamente por el proceso oficial de expiación. ¿Cómo iban a tolerar aquel desprecio al templo? Tal vez tampoco podían ver con buenos ojos las curaciones y exorcismos de Jesús que tanta popularidad le daban entre el pueblo, pues socavaban de alguna manera su poder de intermediarios exclusivos del perdón y la salvación de Dios para Israel. Al parecer, ningún judío tenía derecho a ejercer esa mediación de la bendición de Dios sin pertenecer a un linaje sacerdotal. La actuación de Jesús es un desafío al templo como fuente exclusiva de salvación para el pueblo. Jesús había dicho: llega el momento en que la viña será entregada a otros. Aquella aristocracia sacerdotal se quedará sin poder alguno de Dios para servir a su pueblo de Israel. Si realmente fue este el mensaje de la parábola, la vida de Jesús corría grave peligro. Los sumos sacerdotes no podían tolerar semejante agresión. Habían escuchado su lamento: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? Mira tu casa que está desolada. Pues te digo que no me verás hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Oramos unos minutos. ¿Qué sentimientos despierta en ti la situación peligrosa de Jesús? ¿Cuál es tu actitud cuando la vida te presenta situaciones difíciles?